Bueno, jóvenes, vamos a tener nuestra clase virtual hoy. Vamos a hablar sobre cortes y secciones. Después de haber vistas, después de haber creado isométricos, después de aprender a sacar vistas, vamos a comenzar haciendo una introducción sobre qué son los cortes. Cuando nosotros sacamos vistas y vemos que hay piezas que son muy complejas por dentro y su representación se hace confusa porque tienen muchas líneas invisibles. Estas aristas o estas líneas invisibles nos permiten a través de un plano de corte generarle una solución para mostrar vistas cortadas o secciones. En este caso no se les dicen vistas sino secciones, y es lo que vamos a estudiar en este tema. Entonces vamos a imaginarnos un plano de corte, trazamos ese plano de corte, retiramos la sección del corte y visualizamos o miramos la vista después de haber hecho el corte. Esto se conoce como sección. Ya cuando uno coloca un plano de corte, la vista, una vista, en este caso la frontal, que es donde se hace el corte, deja de llamarse vista y se empieza a llamar sección. Por eso hablamos de líneas de sección, que son las que representan o mueven los objetos. Aquí vemos el ejemplo, miren. Ahí tenemos una vista frontal y una vista superior que no está en corte, lo que llamamos representación normal. Entonces vemos que contiene muchas líneas invisibles, y cuando nosotros colocamos una línea de corte, en este caso la línea de corte AB, cortamos la pieza por toda la mitad y ya visualizamos la pieza como si estuviera cortada. Por eso aparecen las líneas de sección. Entonces estas líneas que están rayadas se conocen como líneas de sección y son las que se indican o las que muestran por dónde pasó el corte. Entonces ahí tenemos los tres elementos que vimos en el alfabeto de las líneas. Tenemos líneas punteadas, que es cuando no estamos viendo el objeto que no tiene corte. Entonces todos esos agujeros se representan con líneas punteadas. Al hacer una línea de corte ya deja de llamarse vista y se convierte en sección. Entonces ya esto se conoce como una vista de sección. ¿Qué denominamos sección? Entonces es el plano que visualizamos, en este caso todo lo que está en rojo es lo que estamos visualizando y lo representamos por líneas de sección para demostrar que por ahí pasó el corte. Entonces deja de llamarse vista y empieza a llamarse sección, y su representación es más clara. Hay unas líneas de rotura que sirven para partir materiales. Son cuando se tratan de dibujos objetos muy largos o que son uniformes, suelen representarse por líneas interrumpidas. También las vimos en el alfabeto de las líneas. Nos permiten ahorrar espacio, nos permiten hacer una mejor representación, y las piezas se permiten para su acotación y su definición para que sean más cortas. Entonces tenemos diferentes líneas de ruptura, son las líneas que ustedes ven en la parte de abajo, en la figura 1, en la figura 2, vemos en la figura 3 cómo podemos partir un objeto a través de una línea de ruptura para demostrar, o cuando las piezas son muy largas o cuando las piezas son cilíndricas y son simétricas, podemos utilizar líneas de ruptura. También las líneas de ruptura se permiten para mostrar elementos pequeños que están dentro de piezas. ¿Cuál es la representación de una línea de corte? Pues una línea de corte es la que muestra por dónde está pasando el corte y es la que le da el nombre a la sección. Entonces cuando hacemos un plano de corte, acá el plano lo representamos por unas líneas, pueden ser repetidas la línea AA o líneas consecutivas, también se puede llamar AB. También los extremos tienen dos flechas. Recuerden que las flechas son lo que indican qué es lo que estamos observando, por dónde pasó el corte y qué es lo que estamos viendo. Porque al partir una pieza lo que hacemos es quitar la mitad y visualizar la otra mitad. Entonces, cuando ustedes representan un corte, deben colocar la línea de corte, colocar las dos letras para mostrar para dónde miramos con dos flechas, y a partir de ahí paralelamente hacemos una sección. Cambiamos el nombre, ya deja de llamarse vista y se coloca en sección. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá los tenemos una pieza, la interpretación de una pieza, tenemos representado el plano de corte y vemos la pieza que es separada, quitamos la parte un lateral de la pieza y rayamos la parte que visualizamos. Entonces eso es lo que hacemos, simplemente ponemos un plano, reflejamos las líneas en el plano, se llama plano de proyección, y lo último terminamos viendo una vista. Se llama una vista normal y la otra se llama vista de sección. Entonces siempre el dibujante lo que hace es representar a través de planos
interiores de piezas que son muy confusos con las líneas invisibles, y esas líneas invisibles que estaban cuando estaban en el interior, cuando ya pasan las líneas de sección, pasan a ser visibles y aparecen las líneas de rayado. Aquí lo vemos más claro. Nosotros podemos cortar las secciones en dos partes, longitudinal y transversal, o sea, un corte total horizontal o un corte transversal vertical. Vemos como uno se imagina que es un serrucho. Cuando le hablan de corte, pues uno se imagina que es una pieza que es cortada con una herramienta de corte, y vemos cómo se marcan las rayas invisibles, las rayas de sección, solo por donde pasó el corte. Por donde no pasó el corte quedan siendo las rayas visibles. Ahí tienen un ejemplo básico de cómo la herramienta al pasar y corta las piezas transversales o longitudinales, lo que llamamos cortes totales o cortes medios. Pero no solamente existen esos cortes, se pueden también usar planos paralelos, planos inclinados, planos transversales. Vemos acá como en estas figuras los planos no son ni paralelos, no son ni transversales ni horizontales, sino que son inclinados, planos que giran o van pasando por donde están las piezas, no necesitan ser paralelas, y lo único que muestran son líneas, los objetos cortados. Vemos en esta figura como la parte superior es más grande que la parte frontal y los agujeros están separados. Entonces lo que hacemos es que la línea de corte o el plano de corte por el cual vamos a cortar no necesita ser horizontal ni vertical, sino que se muestra en escala. ¿Para qué lo hicimos en escala? Para poder representar todos los cortes o todos los elementos que están en invisible en las piezas, para que luego se vean visibles. Aquí tenemos el ejemplo todavía más claro. Vemos tenemos la pieza en isométrico, tenemos cómo se representa el plano de corte, tenemos cuál es la pieza que se separa, y aquí ya lo representamos a través de vistas. Entonces tenemos, las secciones se llaman corte AA, deja de llamarse vista, se llama corte, y la vista superior se queda con la línea de corte representada, en este caso la línea AA. Entonces, como podemos ver que tiene un corte total. La parte es cortada. Aquí vemos, esta sería la sección, por aquí pasa el plano de corte, la de corte se llama AA y se representa en la otra vista. Vemos acá como en una pieza pueden haber diferentes cortes. Vemos el corte BB, vemos el corte AA. Entonces las letras se colocan cuando tenemos diferentes cortes. Aquí ya vemos el AA, el BB, el CC, y vemos cómo aparecen las secciones. De acuerdo, las secciones siempre son paralelas al plano de corte. Entonces, si la línea es horizontal, el corte es arriba; si la línea es vertical, los cortes son a los lados. Y vemos como en una misma pieza pueden haber muchos cortes. Se pueden representar de diferentes maneras, cuando hay agujeros o cuando las líneas tienen demasiadas líneas invisibles. También hay cortes parciales, son aquellas piezas que son huecas o que ocupan poco espacio con respecto al total de la pieza, que no se justifica hacer un corte total del elemento para mostrar un pequeño agujero. Entonces ahí aparecen los cortes parciales. Se hacen a través de líneas de rotura, lo hacemos a través de líneas de rotura, y podemos mostrar el objeto interior, y estas son las líneas de sección para mostrar que el objeto que guardado. Entonces acá tenemos las vistas. Acá tenemos las dos vistas, tenemos el isométrico y tenemos la sección, como mostramos. Esto ya es un elemento más amplio. Aquí vemos la pieza, este es el elemento de esta pieza, este es el elemento de esta otra pieza. Vemos cómo la pieza se ve normal. Aquí sí tenemos un ejemplo ya de un isométrico más recto, no tiene curvas, pero vemos cómo tiene un agujero, tiene líneas invisibles, y se muestran tanto las vistas, la vista frontal, la vista lateral de la pieza, y vemos los dos cortes. Tiene dos cortes. Corte AA, vemos cómo pasa longitudinal, este sería el corte AA, y vemos el corte BB cómo pasa transversal. Acá vemos las dos secciones, esta es la sección AABB y esta es la sección AA. Vemos acá los isométricos. Vemos la pieza sin corte, acá vemos la pieza sin corte, acá vemos los dos cortes, los isométricos con los cortes, cómo quedan los isométricos cuando las piezas son cortadas, y estas son las vistas normales. Entonces una pieza tiene isométrico, tiene tres vistas. Vemos acá las tres vistas: la vista en planta o superior, la vista de elevación o la vista frontal, o la vista de perfil o vista lateral.
Recuerden que las vistas tienen esos dos nombres, o planta superior, frontal o lateral, y ya cuando se hacen los cortes ya no se llaman vistas, sino que se llaman secciones o cortes. Vemos acá representado corte A y corte B. Como nosotros hemos venido trabajando plantas arquitectónicas, en las plantas arquitectónicas también se representan cortes. Vemos aquí el corte AA, cómo es cortado por este muro. Las flechas indican hacia dónde miramos y acá representamos el corte. Los cortes en arquitectura se hacen para mostrar las alturas de las casas, visualizar elementos. Entonces acá recuerden que en planta los objetos se ven superiormente, mientras que en corte ya sería una vista en sección, que sería lo mismo como si fuera una vista frontal pero en corte, o una vista lateral dependiendo de la posición donde estemos mirando. Entonces también los planos arquitectónicos también se les hacen cortes o secciones. Acá vemos el ejemplo ya más isométricamente, vemos cómo separan la parte y los albañiles pues alcanzan a mirar los cortes acá. Aquí se ven en isométrico, pero uno lo que hace es separar una sección. Bueno, hay unas normas del rayado. El rayado en los cortes deben tener una distancia, se indican para indicar el material de la pieza, y cuando son piezas, cuando las piezas se cortan varias piezas, las piezas se muestran con diferentes rayados. Acá vemos el ejemplo, cómo tenemos diferentes piezas y se hacen con rayados diferentes cuando hay un corte. Acá vemos una pieza en sección, acá vemos 3 cortes, acá vemos un corte. Bueno, ya después de que ustedes hayan visto esta teoría, dos videos que les voy a colocar, entonces aquí está el ejercicio para la clase. Ahí en el módulo tienen otro ejercicio, en esas 2 hojas que tienen en el módulo van a sacar, cogen esas 2 piezas, les sacan las vistas, y en una de las vistas representan una vista en sección o por donde van a cortar, y hacen la vista en sección. Entonces recuerden, primero sacan las vistas. Recuerden el procedimiento para sacar vistas: la vista frontal, la que mejor muestre la forma del objeto, la vista superior, la vista lateral, y vamos a hacerle una vista en sección. Miren ustedes por dónde quieren cortar las piezas, trazan los planos en las vistas y paralelamente a los planos de proyección se proyectan las vistas, reemplazan una vista frontal o una vista lateral de acuerdo a donde ubiquen los planos para que representen los cortes. Recuerden que por donde pasa el corte deben generar líneas de sección. Imagínense en el corte, háganlo inicialmente por toda la mitad para que ustedes se imaginen el corte por donde pasa, en este caso por las 2 mitades, una transversal y otra horizontal, y sacan las 2 secciones. Entonces es el trabajo para esta semana. Luego le toman una foto y lo suben a la plataforma. Recuerde que esto que estamos haciendo es por el bienestar de su salud. Queremos que la gente no se desplace a la institución, que simplemente miren los ejercicios, tienen el módulo en la casa. Ustedes ya están siendo unos grandes dibujantes, entonces los invito para que esta semana pues aprovechen a aprender a sacar cortes y secciones con estas 2 piezas, una que está en el módulo y esta que tienen acá. Ahí están las medidas, pueden trabajarlo a escala 1 en 1. Pueden sacar las vistas para que empiecen a mirar piezas que ya tienen medidas y empiecen a trabajar con ellas. Entonces, inicialmente les saca las 3 vistas, les hace las líneas invisibles, les traza las líneas de eje, y por último en la otra hoja le hace las líneas de sección. Entonces recuerden lo que van a hacer: las vistas de las piezas, y luego a esas vistas ya no hace sino una vista y le traza la línea de corte y hace las secciones. Bueno, muchachos, esperamos pues que se defiendan un poco, consulten, miren, practiquen, hagan grupos de trabajo para que empiecen a crear los grupos, reúnanse, se pueden comunicar ustedes por el WhatsApp, compartan, no hagan medidas, no hagan dibujos de muestra porque no van a aprender. La idea es que los aprendan a hacer. Entonces, bienvenidos pues y ánimo al día de hoy.